El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando el espacio con un fulgor que, en lugar de alegrarme, me recordaba la monotonía de mis días. Me encontraba de pie, lavando los platos, la espuma del detergente mezclándose con mis pensamientos. Miguel estaba en la sala, absorto en su diario deportivo, ajeno a mi creciente frustración. La rutina había devorado la chispa que alguna vez había llenado nuestra relación, y me sentía como un pájaro enjaulado. «Clara, ¿puedes traerme una cerveza?», me llamó Miguel sin levantar la vista del papel. Su voz sonaba casi mecánica, como un eco de una vida que ya no me pertenecía. Yo respondí con un simple «Sí, ahora voy», mientras me dirigía a la nevera. El frío del metal contrastaba con el calor que sentía en mi pecho. Recordé mis años de juventud, cuando la vida estaba llena de posibilidades, las noches de fiesta, las risas con amigos, las promesas de aventuras que nunca se materializaron. Me acordé de Javier, mi primo, que siempre había tenido una forma especial de hacerme sentir viva. Desde que éramos niños, había una conexión entre nosotros. Su risa, su forma de mirar, todo en él despertaba una chispa que había quedado sepultada bajo el peso de mis responsabilidades matrimoniales. «¿Qué te pasa, Clara?», me preguntó Miguel, que por fin parecía fijar su atención en mí. «Te veo en las nubes, solo...». «Pensaba en cosas de la vida», respondí evasivamente. No quería que él supiera cuánto anhelaba algo diferente, algo emocionante. La verdad era que me sentía atrapada en un ciclo interminable de tareas y obligaciones. Apenas había terminado de servirle la cerveza cuando escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un salto. No esperaba visitas. Al abrir, me encontré con Javier, de pie en el umbral, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Clara? ¡He llegado!», exclamó con un tono juguetón. «Javier, qué sorpresa», respondí, sintiendo cómo la emoción empezaba a brotar en mí. No podía evitar sonreír al verlo. Su cabello oscuro caía desordenadamente sobre su frente, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hacían sentir mariposas en el estómago. «¿Qué haces aquí?». «Vine a visitar a la familia, y no podía dejar de pasar a verte». «Te he extrañado», dijo, mientras entraba y me abrazaba con un gesto cálido. El contacto fue eléctrico. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Yo también te he extrañado», murmuré, sintiendo cómo la tensión en el aire crecía. Miguel apareció detrás de mí, y la atmósfera se tornó un poco más tensa. «Hola, Javier», dijo Miguel, con una sonrisa forzada. «¿Todo bien?». «Todo perfecto, gracias». «Solo vine a saludar a Clara», respondió Javier, sin perder su encanto. Nos sentamos en la sala, y pronto la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Recordamos anécdotas de la infancia, risas llenaban el espacio. Había algo en la manera en que Javier me miraba, como si viera más allá de la mujer casada que era. En un momento, mientras hablábamos sobre nuestras travesuras de niños, él dijo: «Si las cosas hubieran sido diferentes, podríamos haber sido más que primos, ¿no crees?». Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de emoción y confusión. Sus palabras resonaron en mi mente, y una parte de mí se sintió intrigada, pero otra parte se sintió incómoda. «Javier, eso es complicado», logré responder, tratando de mantener la compostura. Lo sé, solo es una idea, pero a veces me pregunto cómo habrían sido las cosas», dijo, con una sonrisa traviesa. La tensión en el aire era palpable, y mi corazón latía aceleradamente. Nunca había considerado la posibilidad de que esta conexión pudiera ir más allá de lo familiar. Sin embargo, mientras lo miraba, sentía que la vida que llevaba se desvanecía, y algo nuevo empezaba a tomar forma. La idea de una vida llena de emoción y seducción se instalaba en mi mente, una idea peligrosa que podría cambiarlo todo. La tarde se deslizaba lentamente,
y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas de mi casa. Javier había estado viniendo casi a diario, y cada visita me hacía sentir más atrapada en un juego del que no sabía cómo salir. El roce casual de su mano en mi brazo, sus miradas intensas y las sonrisas cómplices hacían que mi corazón latiera con una mezcla de emoción y culpa. ¿Te gustaría que preparara algo para merendar?, le pregunté, tratando de distraerme de mis pensamientos desordenados. Solo tu compañía es suficiente, respondió él, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sus ojos brillaban con un deseo que me hacía sentir viva, pero también me atormentaba con la certeza de que estaba traicionando a Miguel. Estuvimos sentados en el sofá, hablando de trivialidades, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica. Cada palabra que cruzaba nuestros labios parecía estar impregnada de un significado oculto. Javier se inclinó un poco más cerca, su aliento cálido acariciando mi piel. ¿Te acuerdas de aquella vez en la playa, cuando estábamos tan cerca que casi nos besamos?, dijo, su voz un susurro que me hizo estremecer. No podía evitar recordar ese momento. Era un recuerdo que había guardado en el rincón más secreto de mi mente, una chispa de lo que podría haber sido entre nosotros. Me sentí ruborizarme y, a pesar de la culpa que me invadía, una parte de mí anhelaba revivir esa emoción. Javier, empecé a decir, pero él me interrumpió. Clara, no podemos seguir ignorando lo que sentimos. Cada vez que vengo aquí, es como si el mundo se detuviera. Su mirada se intensificó, y sentí que mis defensas comenzaban a desmoronarse. No debería ser así. Tengo un marido. Y... Mi voz se apagó. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza. ¿Y qué?, respondió, con una mezcla de desafío y ternura. ¿No mereces ser feliz? A veces siento que te ahogas en esta vida, en este matrimonio. Sus palabras resonaban en mi mente. Era cierto. La rutina me había consumido, y la chispa de la vida parecía haberse apagado. Pero la idea de traicionar a Miguel era un peso que no podía ignorar. Sin embargo, la atracción hacia Javier era innegable. Era como un imán que me atraía cada vez más, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzaba a desdibujarse. La tarde avanzaba, y con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso. Cuando Miguel estaba en casa, sentía que tenía que actuar con normalidad, pero con Javier, todo parecía diferente. Me dejaba llevar, y eso me aterraba. ¿Qué pasaría si, en lugar de pensar en lo que deberíamos hacer, simplemente nos dejáramos llevar?, propuso Javier, alzando una ceja. Sus palabras me provocaron un escalofrío. No podía responder. La idea de entregarme a esa seducción era tentadora, pero también aterradora. La culpa me carcomía, pero el deseo me empujaba hacia adelante. No sé si puedo hacer esto, respondí, sintiéndome atrapada entre dos mundos. ¿Por qué no te dejas llevar un poco?, dijo, acercándose aún más. La vida es demasiado corta para vivir atrapada en un debería. Antes de que pudiera procesar sus palabras, sus labios encontraron los míos. El beso fue suave al principio, como si estuviera probando mis límites, pero pronto se tornó más apasionado. Cerré los ojos, dejándome llevar por la corriente de emociones que me invadían. Era un momento robado, un instante que no debería existir, pero que me hacía sentir más viva que nunca. Cuando finalmente me separé de él, el aire entre nosotros estaba cargado de una mezcla de deseo y confusión. Miré sus ojos, buscando respuestas, pero solo encontré un reflejo de mis propias dudas. Esto no puede seguir así, susurré, aunque en el fondo sabía que cada vez sería más difícil resistirme a él. Javier sonrió, pero su sonrisa era de complicidad, como si supiera que, de alguna manera, ya había cruzado una línea que no podía deshacer.
El juego había comenzado, y no estaba segura de cómo terminaría. Me encontraba en el salón, el aroma del café recién hecho flotando en el aire, pero no era suficiente para ahogar la confusión que me invadía. La tarde anterior había sido un torbellino de emociones, un cruce de caminos que me dejaba sin aliento. La culpa me golpeaba con cada latido de mi corazón, y sin embargo, había una chispa de vida que nunca había sentido antes. Solo fue un desliz, me repetía a mí misma, como un mantra que intentaba calmar la tempestad dentro de mí. Pero mientras pensaba en Javier, esa chispa se convertía en fuego. ¿Por qué no podemos dejarlo así?, murmuré en voz alta, como si esperara que el aire respondiera. La imagen de su sonrisa, de su mirada intensa, me asaltó de inmediato. Javier había llegado a mi vida como un soplo de aire fresco. Su presencia desestabilizaba mi rutina monótona y me llenaba de un deseo que creía perdido. Él es solo mi primo, me repetía, pero cada vez que lo decía, sonaba más como una justificación que como una verdad. En ese momento el timbre sonó y mi corazón dio un salto. Era Javier. Abrí la puerta y, al verlo, una oleada de emociones me abrumó. ¿Te interrumpo?, preguntó con una sonrisa traviesa. Era una pregunta retórica, porque sabía que no podía resistirlo. No, en absoluto, respondí, forzando una sonrisa que no ocultaba lo que realmente sentía. Solo venía a ver cómo estabas, dijo, acercándose un paso más. Esa cercanía me hizo dudar. El aire se volvió espeso entre nosotros. Miguel no está, ¿verdad?, continuó, y su tono, lleno de insinuaciones, hizo que mi estómago se revolviera. No, está en el trabajo, respondí con un hilo de voz. Era como si cada palabra que decía se convirtiera en un paso más hacia el abismo que estaba intentando evitar. La conversación giró en torno a recuerdos compartidos, pero pronto se tornó más intensa. Clara, no puedo dejar de pensar en lo que pasó la última vez. Su voz se volvió más grave, y yo sentí que mi corazón se aceleraba. Javier, no deberíamos... Intenté protestar, pero él me interrumpió. ¿Por qué no? Esto es lo que realmente queremos, ¿no? El deseo me envolvía como un manto, y aunque sabía que era un camino peligroso, la idea de resistirlo se estaba volviendo cada vez más difícil. No sé si esto es correcto, admití, sintiendo que mi voz temblaba. Correcto. ¿Qué es lo correcto, Clara? ¿Ser la esposa perfecta y vivir una vida vacía?, preguntó con ese tono que me hacía cuestionar todo. Es solo... No quiero lastimar a Miguel, dije, sintiéndome cada vez más atrapada. ¿Y tú? ¿Te importa realmente? ¿O eres solo una mujer aburrida buscando un poco de emoción?, replicó, su mirada fija en mí. Me sentía acorralada, pero al mismo tiempo, una parte de mí deseaba seguir adelante. No lo sé, Javier, respondí, sintiendo la frustración y la confusión apoderarse de mí. La conversación derivó en un tira y afloja de deseos y dudas, y de repente, la tensión se volvió insoportable. Quiero que esto sea más que un juego, dijo Javier, acercándose un poco más. ¿Y qué es esto para ti entonces?, pregunté, sintiéndome vulnerable. Es lo que siempre debió ser. Tú y yo, juntos, contestó, su voz suave pero firme. Antes de que pudiera responder, la situación se tornó intensa. La atracción se transformó en una batalla entre mis deseos reprimidos y la lealtad que aún sentía por Miguel. No puedo, Javier, susurré, pero él tomó mi rostro entre sus manos, los ojos ardientes de deseo. Solo un momento, Clara. Solo un momento, me suplicó. El tiempo se detuvo, y en ese instante me sentí despojada de todo. Lo que había comenzado como un simple encuentro se transformó en un juego peligroso del que no sabía cómo escapar. Quizás solo un momento, pensé,
mientras la realidad se desvanecía y el deseo tomaba el control. La tarde era cálida, y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Yo estaba en la cocina, tratando de concentrarme en la tarea de preparar la cena, pero mis pensamientos se deslizaban constantemente hacia Javier. Recordaba el beso que compartimos, la forma en que su boca se había movido sobre la mía, robándome la razón y sumiéndome en una vorágine de sensaciones que no había experimentado en años. La culpa me carcomía, pero no podía evitar el deseo que aún ardía en mi interior. De repente, escuché la puerta de entrada abrirse. Miré hacia el pasillo, conteniendo el aliento. Era Miguel. «Hola, cariño», dijo, con su voz profunda y familiar. «¿Cómo ha ido tu día?» Intenté sonreír, pero sentí que mi expresión era forzada. «Bien, solo lo de siempre», respondí, mientras mis manos temblorosas continuaban picando verduras. «¿Y tu primo? ¿No ha venido hoy?» La pregunta de Miguel me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía saber que Javier había estado en mis pensamientos todo el día? «No, no ha venido. Debe estar ocupado», mentí, sintiendo que mis mejillas se sonrojaban. La mirada de Miguel era inquisitiva, como si pudiera leer mis pensamientos. «Espero que no se esté metiendo en problemas», dijo con una ligera risa, pero había un dejo de preocupación en su voz. «Ya sabes cómo es, siempre ha sido un poco rebelde». Asentí, forzando una risa, pero en el fondo sabía que Miguel no tenía ni idea de lo que realmente estaba sucediendo. Mientras servía la cena, el ambiente se volvió tenso. Intentaba actuar con normalidad, pero la sospecha comenzaba a acumularse entre nosotros como una nube oscura. «¿Te sientes bien? Te veo un poco distraída», comentó Miguel, mirándome fijamente. «Es solo el trabajo», respondí, buscando un tema menos comprometedor. «He tenido mucho que hacer últimamente». Después de la cena nos sentamos en el sofá. Miguel encendió la televisión, pero apenas prestábamos atención a lo que pasaba en pantalla. Mis pensamientos seguían regresando a Javier y a la idea de que él vendría de nuevo a visitarme. «¿Te gustaría salir este fin de semana? Podríamos ir a cenar o al cine», sugirió Miguel, rompiendo el silencio. Lo miré, y aunque quería decir que sí, sentía que todo en mí se rebelaba contra la idea de una noche tranquila. En lugar de eso, respondí: «Quizás, pero tengo algunos planes que podría intentar cambiar». Miguel frunció el ceño. «¿Planes? ¿Con quién?» La pregunta me sorprendió, y por un segundo, consideré confesarle la verdad. Pero el miedo a perderlo me hizo tragar mis palabras. «Solo cosas de chicas, no te preocupes», dije, intentando desviar la conversación. «Necesito un poco de tiempo para mí». La noche avanzó y, aunque todo parecía en calma, la tensión en el aire era palpable. Finalmente, no pude resistir más la atracción que sentía por Javier. Decidí que tenía que verlo, aunque solo fuera por un momento. En un impulso, tomé mi teléfono y le envié un mensaje. «¿Puedes venir esta noche? Necesito hablar contigo». Poco después, mi corazón se aceleró al escuchar el timbre de la puerta. Me aseguré de que Miguel estuviera distraído viendo la televisión antes de abrirla. Allí estaba Javier, con esa sonrisa traviesa que siempre me había derretido. «¿Qué tal, Clara? ¿Me extrañabas?», dijo, mientras entraba en la casa. La calidez de su presencia me envolvió, y por un instante, olvidé la culpa que me consumía. «Un poco», respondí, sintiendo cómo mi corazón latía descontroladamente. «No debería haberte llamado, Miguel está aquí». Javier se acercó, y en un susurro dijo: «Solo un momento, solo para ver cómo estás». Su cercanía me hizo olvidar el mundo exterior. Su aroma, tan familiar, me llenó de una mezcla de deseo y ansiedad.
¿Qué estamos haciendo, Javier? Le pregunté, sintiendo que el juego se volvía cada vez más peligroso. Estamos viviendo, Clara. No dejes que el miedo te detenga, me contestó, mirándome a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. Las palabras se me atoraban en la garganta. Aquel instante se sentía crucial, como si todo estuviera en juego. Pero había una parte de mí que sabía que estaba jugando con fuego. No puedo seguir así, murmuré, aunque mi cuerpo parecía desear lo contrario. ¿Por qué no? La vida es corta, y tú mereces sentirte viva, insistió, acercándose más. Su mano buscó la mía, y aunque sabía que debía rechazarlo, no pude evitar la atracción que me hacía ceder. En ese instante, supe que estaba atrapada en un juego del que no podía escapar. La habitación del hotel estaba impregnada de un aire de clandestinidad, un refugio donde podía dejar atrás la culpa y la rutina. Javier y yo habíamos decidido encontrarnos aquí, lejos de las miradas inquisitivas de nuestra vida cotidiana, y sin embargo, cada pequeño ruido me recordaba lo arriesgado de nuestra situación. Me sentía como una niña traviesa, desobedeciendo las reglas de un juego peligroso. Él me miró con esos ojos intensos que siempre me han hecho sentir como si el mundo se detuviese. Clara, ¿no es increíble estar aquí, solo nosotros dos? Su voz era un susurro seductor que se colaba en mi mente, haciéndome olvidar, aunque solo por un momento, a Miguel. Sí, es diferente, respondí, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. La culpa me apretaba el pecho, pero había algo en la forma en que Javier me miraba que me hacía sentir viva. Javier se acercó, su aliento cálido acariciando mi piel. No pude resistir la tentación y, en un arrebato de pasión, lo besé. Fue un beso intenso, lleno de deseo reprimido que había estado acumulándose entre nosotros desde que regresó a mi vida. Mis manos se deslizaron por su espalda, sintiendo la firmeza de sus músculos, y por un instante, todo lo demás desapareció. Mi matrimonio, la culpa, el miedo. Solo existíamos nosotros. La noche avanzó, y cada momento compartido era una mezcla de pasión y confusión. A medida que nos entregábamos el uno al otro, la voz de mi conciencia se hacía más fuerte, recordándome a Miguel, a nuestra vida juntos. Esto no está bien, pensé, pero cada vez que intentaba detenerme, Javier me abrazaba más fuerte, y esa voz se desvanecía. ¿Por qué no dejamos todo atrás, Clara? Me preguntó mientras sus dedos dibujaban círculos en mi piel. Podríamos empezar de nuevo, tú y yo. Sus palabras resonaron en mi mente, pero las dudas comenzaron a asomar. ¿Era eso lo que realmente quería? La idea de una vida con Javier, lejos de las responsabilidades y la rutina, era tentadora, pero al mismo tiempo me aterraba. No sé, Javier, dije, apartando ligeramente la mirada. No puedo simplemente olvidarlo todo. Pero si no te hace feliz, ¿por qué seguir? Insistió, acercándose aún más, sus ojos fijos en los míos, como si pudiera leer mis pensamientos. No es tan simple. Miguel. Mi voz tembló al pronunciar su nombre, y de repente, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Esa noche, aunque había sido intensa y apasionada, me dejó un vacío en el estómago. Regresar a casa fue como caminar por un campo de minas. La ansiedad me invadía mientras conducía. Cada kilómetro que me acercaba a casa era una agonía. ¿Y si Miguel sospechaba algo? ¿Y si me encontraba en una situación comprometedora? Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta, un indicio de que Miguel había llegado antes de lo esperado. Mi corazón se aceleró. Entré en la casa, tratando de comportarme con normalidad, pero el nudo en mi garganta era inconfundible. Caminé sigilosamente,
escuchando el sonido de pasos en la sala. «Clara, ¿estás ahí?», preguntó Miguel con su voz profunda, y sentí que me helaba la sangre. «Sí, cariño, aquí estoy», respondí, intentando sonar despreocupada. Pero a medida que me acercaba al salón, el terror se apoderó de mí. Cuando entré, lo vi a él, a Javier, sentado en el sofá, con una sonrisa que parecía burlarse de mi angustia. La situación era insostenible. Un mar de emociones se arremolinaba en mi interior: culpa, miedo y una desesperación que no sabía cómo controlar. «Hola, Miguel», dijo Javier, con un tono de voz que no dejaba entrever que sabía lo que estaba en juego. Miguel se detuvo en seco. Su mirada se movió entre nosotros y el aire se volvió pesado, casi palpable. No podía soportar la tensión que se había creado en el ambiente. «Clara, ¿qué está pasando aquí?», exigió Miguel, su voz retumbando en la habitación. Quería gritar, quería correr, pero en cambio me quedé paralizada, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podría explicarle? ¿Cómo podría salir de esta situación? La confrontación estaba a punto de explotar, y yo me encontraba atrapada en el centro, con el corazón en un puño, preguntándome si alguna vez podría recuperar el control de mi vida. El aire en la sala estaba cargado de tensión, y el rostro de Miguel reflejaba una furia que nunca antes había visto. Su mirada, intensa y acusadora, se clavó en mí como un cuchillo afilado. «¿Qué demonios está pasando aquí, Clara?», preguntó, su voz temblando de rabia. Intenté buscar palabras que pudieran calmar la tormenta, pero en mi mente solo había confusión y miedo. «Miguel, espera, no es lo que parece», respondí, sintiendo que mi voz se quebraba mientras miraba a Javier, quien se mantenía inquieto a mi lado, con una arrogancia que me irritaba. «Esto no es lo que piensas», repetí, aunque en el fondo sabía que ninguna explicación podría salvarme. «¿No es lo que parece?», repitió Miguel, con una risa amarga. «¿Y qué es entonces? ¿Un juego de palabras entre primos? ¿Un reencuentro casual en el sofá de nuestra casa?». Sus ojos ardían de furia, y su cuerpo temblaba, no solo de ira, sino también de traición. El silencio que siguió fue ensordecedor, un eco de secretos que parecían salir de las paredes. Javier dio un paso hacia adelante, como si quisiera tomar la delantera en esta confrontación. «Miguel, relájate. No tienes que hacer una escena. Clara y yo solo estábamos…», comenzó, pero Miguel lo interrumpió. «¿Solo estaban qué, Javier? ¿Divirtiéndose a mis espaldas? Eres un traidor, un cobarde». La rabia de Miguel era palpable, y yo, atrapada entre ellos, no sabía si defender a uno o al otro, o simplemente esconderme. «Miguel, por favor, escúchame», imploré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. No quería que esto sucediera. Nunca quise que llegara a este punto. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento me sentí más vulnerable que nunca. «Escuchar no cambiará nada, Clara. Siempre supe que había algo raro. Siempre lo supe», dijo Miguel, su voz ahora más baja pero igual de intensa. «He estado investigando, y ahora veo que mis sospechas eran ciertas. ¿Cuánto tiempo has estado viéndolo a escondidas?». «Desde que llegó, pero no como piensas. No quise que esto sucediera», le respondí, intentando buscar un rayo de esperanza en su mirada. La verdad era que la atracción entre Javier y yo había crecido de manera incontrolable, pero no podía dejar que eso arruinara todo. «¿Y qué quieres que haga ahora?», preguntó Miguel, cruzando los brazos, mirándome con una mezcla de decepción y tristeza. Su postura era defensiva, como si estuviera preparado para recibir un golpe más. «¿Quieres que lo ignore? ¿Que finja que todo está bien? ¿Que acepte que has estado en la cama con él mientras yo trabajaba duro para mantener esta familia?». En ese momento, algo en su voz me hizo estremecer. La decepción que había en él era desgarradora. «Miguel, lo siento. No sé qué me pasó. Me siento atrapada. Y Javier, él me hizo sentir viva otra vez.
pero nunca quise herirte, dije, en un intento desesperado porque entendiera el caos en mi corazón. ¿Viva? La risa de Miguel fue amarga y sarcástica. ¿Y qué hay de mí, Clara? ¿De nuestra vida? ¿De nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces te has sentido viva a mi lado? ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír de verdad? Eres una hipócrita. Fue un golpe directo al corazón. Miguel, por favor. Pero antes de que pudiera continuar, él se giró hacia Javier, que permanecía en silencio, disfrutando de la tormenta que había desatado. ¿Y tú? ¿Qué te crees, Javier? ¿Que puedes entrar en mi casa y seducir a mi esposa sin consecuencias? Me gustaría que supieras que no eres más que un cobarde que se esconde detrás de su encanto. ¿Cobarde? No me hagas reír. Solo te estoy mostrando lo que le has negado a Clara, respondió Javier, con una sonrisa despectiva. La tensión aumentaba. ¿Acaso piensan que este drama es solo entre ustedes dos? La pregunta de Miguel cortó el aire. Siempre sospeché que algo no marchaba bien, pero nunca imaginé que esto iría tan lejos. ¿Y saben qué? Tengo un secreto que podría hacer que este pequeño juego de traiciones se vuelva aún más interesante. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo, Miguel? Pregunté, temiendo lo que pudiera revelar. Él me miró, y su sonrisa se ensanchó. No soy el único que ha estado jugando, Clara. Yo también tengo una aventura, y la amante es alguien que jamás hubieras imaginado. El mundo se detuvo. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco aterrador. ¿Quién? ¿Quién es? Le pregunté, incapaz de procesar la revelación. Miguel se acercó, su mirada fija en la mía. Eso, querida Clara, es un secreto que te revelaré en el momento adecuado. Pero ten presente que este juego apenas comienza. Y así, con el aire cargado de secretos y traiciones, la sala se convirtió en un campo de batalla emocional, sin saber cómo ni cuándo podría terminar todo esto.